Compartiré la pantalla de mi celular como siempre. Bueno, el contenido 1.1 son conceptos de función. Tenemos que estudiar este día conceptos básicos de función. No sé si ustedes algún día han estudiado esto. Tal vez de manera implícita en sexto grado se estudió la magnitud de dos variables, donde una variable dependía de otra, pero de forma implícita. Entonces, en estas situaciones vamos a determinar si las situaciones que ahí se presentan son funciones. Y para ello vamos a relacionar dos variables. Una que va a ser x y la otra variable va a ser y. Y va a estar en función de x. Es decir, de que por eso se llama función. Y va a poder funcionar si funciona x. Bueno, entonces veamos lo que plantea el problema inicial. En cada situación donde hay dos variables x y y, identifica en las que se puede encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. Bueno, y la vamos a conocer como una variable dependiente y a x una variable independiente. La variable x puede tomar un valor cualquiera dependiendo la situación y dependiendo el valor que nosotros le queramos asignar. Y va a ser una variable que depende de los valores que va a tomar x y dependiendo de la situación que estemos modelando. Una función en realidad lo que hace es modelar una situación general a partir de una expresión algebraica que más adelante la vamos a estudiar y profundizar. Veamos lo que dice en el recuadro que está a la derecha. Para identificarlo se puede elaborar tablas sustituyendo el valor de x por un número cualquiera. En realidad las funciones se pueden representar a través de una tabla donde una de las magnitudes va a ser la variable x, que es la variable independiente, y luego pues tendremos que ir observando los valores o determinando los valores que va tomando y según el valor de x asignado. Veamos la primera situación que nos presenta el problema inicial. Y observen muy bien, el problema inicial nos plantea que en cada situación donde hay dos variables, x y y, hay que identificar en las que se puede encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. Tenemos que observar y ser muy, tener un razonamiento muy lógico para poder determinar cuándo y va a ser determinada según el valor que tome x. Analicemos el literal A. ¿Qué dice el literal A? Cuando la estatura de una persona está medida, ¿verdad?, en x centímetros, si la estatura de una persona le asignamos la variable x, puede tomar cualquier valor la variable x. X puede tomar el valor de 50 centímetros, 120 centímetros, ¿sí? Pero luego nos dice, su peso es y kilogramos. Oiga bien, cuando la estatura de una persona es x centímetros, una persona también va a tener un peso de y kilogramos. Eso se refiere a que nosotros si, por ejemplo, digo yo, bueno, en realidad yo mido 170 centímetros. A partir de ese valor, ustedes van a poder determinar cuál es mi peso. Y hemos definido que y va a ser la variable peso y y se va a determinar según la estatura de una persona. Y ahora yo, pues una persona específica,
digo mi peso es 180, bueno, 170 centímetros en realidad. ¿Será que pueden saber mi peso a partir de mi estatura? Imposible. Aunque hayan una infinidad de personas que tengan la misma estatura, pueden haber muchas personas que tengan la misma estatura, los pesos van a variar. Así que la estatura no es una condición suficiente para determinar el valor de Y, que es el peso. Es decir, de que el peso no depende estrictamente de la estatura, no son variables que se estén relacionando directamente. Y aquí también más adelante verán, ¿verdad? Que estamos hablando de conceptos de proporcionalidad directa. De hecho, pues la unidad que estamos estudiando es proporcionalidad directa e inversa. Y las proporciones en realidad vamos a estudiarlas y veremos que son funciones. Entonces, si ustedes observan esa primera situación que nos plantea, no es una función, porque podemos dar cualquier valor específico a la estatura de una persona, pero eso no nos va a determinar el peso y en eso tenemos que ser muy analíticos. Si la variable toma un valor, es posible determinar el valor de la otra variable, que en este caso Y dice que es el peso de la persona. No. Entonces en el literal A, esa situación no puede ser una función. Una función también cumple con una regla de correspondencia, es decir, de que si X toma un valor, Y se puede determinar a partir de ese valor que toma X, pero en este caso no es posible. Analicemos el caso del literal B. Cuando la edad de una persona es X años, oiga bien, cuando la edad de una persona es X años, su estatura es Y centímetros. ¿Será que Y se puede determinar a partir de la edad de una persona, donde Y, la variable Y, me está determinando la estatura de una persona? La estatura de una persona yo la puedo determinar según su edad. Es decir, yo tengo un grupo de 10 personas que tienen la misma edad. Yo puedo determinar la estatura de esas personas a partir de esa edad, que todos tengan la misma estatura, porque cuando el valor de X tome un valor específico, por ejemplo, 15 años, yo puedo decir que todas las personas que tengan 15 años van a tener la misma estatura porque el valor de Y tiene que ser único, según el valor que toma X. X va a ser 15 años. Entonces el valor de Y tiene que ser único. No puede ser una función porque la estatura de una persona no depende directamente de su edad. Entonces B tampoco puede ser una función. Veamos el literal C. Cuando un vehículo corre una velocidad, ahí tendría que ser, ¿verdad? Cuando un vehículo corre a una velocidad, oh, no, está mal escrito. Cuando un vehículo corre una velocidad a 40 kilómetros por hora durante X horas. Un vehículo está corriendo a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Es decir, que recorre una hora. Si en una hora, al pasar una hora, el vehículo va a recorrer 40 kilómetros. Pues y eso es bastante común, ¿verdad? En el momento de que uno aborda un automóvil y bueno, en el comienzo, ¿verdad? Hay cambios de velocidad y generalmente se mantiene una velocidad constante. Entonces, si un vehículo corre a una velocidad de 40 kilómetros por hora durante X horas, la distancia recorrida será o va a ser es Y kilómetros. ¿Será que es una función? ¿Será que los kilómetros recorridos dependen en este caso de la velocidad del vehículo? Sí. ¿Qué pasa si el vehículo recorre una hora? Y son los kilómetros recorridos. Entonces la distancia va a ser 40 kilómetros. Como la velocidad es 40 kilómetros por hora, en una hora va a recorrer 40 kilómetros.
¿Qué pasa si el vehículo corre durante 2 horas? ¿Cómo voy a calcular Y, que es la distancia recorrida en kilómetros? Pues Y va a ser 80 kilómetros, tal y cual se ve en la tabla que está en la solución del problema. Observen, hemos definido la variable X, que es el tiempo en horas, y Y, que es la distancia en kilómetros recorridos. En la solución, exactamente en esta parte, ¿sí? De literal C. Observen qué pasa si el vehículo recorre 3 horas, pues sería 40 kilómetros más 40 kilómetros más 40 kilómetros, que serían 120 kilómetros. Entonces Y, que es la distancia recorrida en kilómetros, se puede determinar y serían 160 kilómetros. Y así sucesivamente. Entonces en el literal C, esa situación sí representa una función. Es decir, de que Y sí está en función de X, que es lo que nos pide que identifiquemos en el problema inicial. Y el valor de Y sí lo podemos conocer a partir del valor de X. Esa situación me representa una función, porque yo puedo conocer el valor de Y a partir de un valor específico de X, sabiendo que X, ¿qué es X? Es, eh, pues es la distancia, perdón, es el tiempo recorrido por un vehículo que viaja a 40 kilómetros por hora. X son las horas que viaja el vehículo y Y es la distancia recorrida. Yo puedo determinar el valor de Y a partir de un valor específico de X, que es el tiempo, medido en horas. Veamos el literal D. Cuando se vierte X litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es Y. ¿Será que a Y lo puedo determinar en función de X, donde X son los litros de agua que se vierten en la cubeta de 0.75 kilogramos? Aquí hay que tener algo en cuenta, y es que un litro de agua es específicamente, o el peso específico es de 1 kilogramo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Un litro de agua, su masa es 1 kilogramo. Sí, su peso, ¿verdad? Es 1 kilogramo. Entonces, sí puedo determinar el valor de Y a partir de un valor específico de X. Por ejemplo, y observen la tabla en el literal D. Si yo en la cubeta vierto 1 litro de agua, ¿qué va a ocurrir? Y va a ser el peso en kilogramos que va a tomar la cubeta. Va a ser 1 kilogramo más los 0.75 kilogramos que ya pesa la cubeta. Entonces, si yo vierto 1 litro de agua en la cubeta, el peso va a ser el kilogramo que ya pesa el litro de agua más los 0.75 de la cubeta, que sería 1.75. Si en la cubeta se vierten 2 kilogramos de agua, perdón, 2 litros de agua, que en realidad 2 litros equivalen a 2 kilogramos, entonces la cubeta va a tener un peso que se está midiendo en Y kilogramos. La cubeta va a tener un peso, los 2 litros de agua que representan 2 kilogramos, más los 0.75 que ya pesa la cubeta, que van a ser 2.75 kilogramos. Y así sucesivamente puedo seguir calculando esos valores. Entonces, sí es una función, porque yo puedo determinar el valor de Y a partir de un valor específico de X, donde X son los litros de agua que se vierten en la cubeta, y también tenemos la condición que la cubeta pesa 0.75 kilogramos. Ahora veamos el literal E. En este caso tienen que prestar mucha atención.
Cuando un rectángulo tiene 24 centímetros de área, oigan bien, el área de un rectángulo es 24 centímetros. La base mide X centímetros y la altura Y centímetros. ¿Será que yo puedo calcular la altura en función de la base? Porque la base mide X centímetros. Sí lo puedo hacer. Voy a enfocar mi cámara para eso. El literal D sí está un poquito más de pensarlo. Perdón, el literal E. Entonces, solo tenemos que tener en cuenta que el valor del área de un rectángulo es 24 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que la base se mide en X centímetros y la altura en Y centímetros. Es decir, que la base es X y la altura es Y. Observen en la cámara. Estamos hablando del literal E. ¿Qué pasa con el literal E? Sabemos que el área de un rectángulo es la base que representamos por la letra B por la altura. ¿Sí? Pero en este caso específico, ¿verdad? Dice que la base, el área va a ser igual. La base va a pesar, perdón, la base va a medir X y la altura va a ser Y. Pero ya tenemos que el área de ese rectángulo es, ¿sí? Sabemos que el área de ese rectángulo a qué es igual. Es igual a 24 centímetros cuadrados. Entonces, si el área es igual a 24 centímetros cuadrados, sustituimos ese valor y significa que 24 centímetros, bueno, y solo dejamos el valor de 24, va a ser igual, porque es el valor del área, va a ser igual a X por Y. Ahora, ¿será que yo puedo determinar el valor de Y a partir del valor de X? Sí, porque X está multiplicando. ¿Qué hago para apartarlo de Y? Bueno, coloco lo siguiente. 24 es igual a X por Y. Y divido entre X acá. Y divido entre X acá. X tiene que ser diferente de 0, obviamente, ¿verdad? Entonces me queda 1 y me queda de que Y va a ser igual a 24. Y va a ser igual a 24 entre X. Entonces, ¿qué va a pasar si X es igual a 1? Si X es igual a 1, el valor de Y, ¿cómo lo puedo calcular? Y va a ser igual a 24. Y como X ya toma el valor de 1, entre 1 y esto es igual a 24. Si X vale 1, Y vale 24. ¿Qué pasa si X vale 2? O X toma el valor de 2. Si X toma el valor de 2, entonces observen que Y es igual a 24 entre X, pero X ya toma el valor de 2. Entonces, Y es igual a 24 entre 2. Entonces, ¿qué pasa? Si X toma el valor de 2, Y va a tomar el valor de 12. Y así sucesivamente. Vean, si X toma el valor de 2, Y toma el valor de 12. Y así sucesivamente, tal y como se presenta en la tabla. ¿Sí? El valor de Y lo puedo encontrar simplemente asignándole a Y igual a 24 entre X. Y donde X puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Y entonces ahí voy a ir determinando el valor de Y. Observen, si X toma el valor de 1, Y, que va a ser la altura del rectángulo, es 24. Si X toma el valor de 2,
y va a ser 12. Y es por la definición de área. ¿Qué pasa? Como x es la base y es la altura, si nos fijamos, si x toma el valor de 2, y toma el valor de 12. 2 por 12 es 24. 3 por 8 es 24. 4 por 6 es 24. Y 5 por 4.8 es 24. 6 por 4 es 24. Y así sucesivamente. Entonces, sí se puede determinar el valor de y conociendo el valor de x. Y en el literal e es una función. Porque y funciona cuando x toma un valor específico. Ahora veamos la conclusión. Cuando en dos variables x y y, el valor que toma x determina, oiga bien, un único valor de y, se dice que y es función de x. Bueno, aquí finalizamos la explicación del contenido 1.1.